Nosotros viene un tema controversial en septiembre y es tal vez el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bueno, un tema que ha sido álgido en realidad hace mucho tiempo porque todavía Costa Rica no da una respuesta de si aceptará o no aceptará la fertilización in vitro. Estamos a la expectativa. Usted ha sido una de las legisladoras que ha estado en contra. ¿Cómo espera usted este fallo? Bueno, realmente, primero que todo, buenas tardes y qué importante oportunidad para poder compartir desde nuestra posición lo que está pasando. Lo que está pasando es que el país necesita dar una respuesta idónea para un problema de salud pública y que necesariamente requiere de un abordaje integral para solucionar el problema de la infertilidad en Costa Rica y que ciertamente ante existir esa carencia, algunos han aprovechado la oportunidad para darle una sola solución a un problema de salud pública y es aquí donde entramos a este tema tan polémico de la fertilización in vitro. Algunos lo consideran como la única solución para la infertilidad. Otros adversamos la técnica porque conocemos de otras técnicas primero que todo y creemos que jamás podría ser dicho como derecho humano una sola técnica médica para abordar un problema de salud pública. Ese es en fondo un resumen de lo que está sucediendo desde nuestra perspectiva. ¿Por qué adversamos la técnica de fertilización in vitro? Porque la ciencia y demás avances tecnológicos nos han dicho que no es la primera solución ni la única, y que además la técnica en sí misma tiene muchos defectos que le hacen poco efectiva. Estamos hablando que por quienes la promueven, no por quienes la adversamos, es un 20% de efectividad cuando se hace la transferencia de 4 embriones. Si hablamos de una transferencia de 2 embriones, es un 8% de efectividad. O sea, si una mujer tiene una expectativa de ser madre, si se somete a in vitro y solamente pone en uso 2 embriones, su posibilidad de ser madre es de 8%. Es una posibilidad muy baja y entonces insistimos en decirle a quienes están preocupados por este tema, esa no es la solución. Hay soluciones de un abordaje integral para permitirle a las mujeres no solo la maternidad, sino también accesar a la salud como tal. La infertilidad no es una enfermedad, es el producto de muchas otras enfermedades que dan como resultado una infertilidad. En ese sentido, pues entonces, bueno, quienes estamos preocupados en primera instancia porque esa es una técnica que no soluciona a un porcentaje de efectividad razonable, tenemos una preocupación más grande que es la forma en que la fertilización in vitro permite la manipulación del embrión humano. Preocupados, ¿por qué? Porque la técnica en sí, para poder practicarse, requiere de un proceso de revisión de los embriones, para implantar los embriones más adecuados, descarte de embriones en sí mismo. Cuando no se da este tipo de descartes, las posibilidades bajan aún más. Y entonces es muy lamentable que esa sea la única solución que está en discusión. Ahora, eso es lo que está pasando respecto a Costa Rica, la prohibición y demás. Se prohibió porque nuestro marco jurídico dice defender la vida desde el momento de la concepción y precisamente cuando se hace el uso de la técnica de fertilización in vitro se manipula el embrión humano y entonces no se está protegiendo la vida desde el momento de la concepción. ¿Qué tenemos en la Corte Interamericana? Y eso es lo más importante para ya empezar en el tema. Una serie de audiencias de 2 días y conclusiones por parte de Procuraduría y abogados que defienden el tema, que realmente nos deja un sinsabor muy grande en aspectos tan puntuales. Desde ya tenemos 3 jueces, la jueza Maculay, el juez Pérez y el juez García Sayán,
con una preconcepción respecto al tema. Eso es muy lamentable porque los jueces tienen que ser imparciales para poder resolver en torno a un tema. Si antes de salir las conclusiones los jueces ya han asumido una posición, pues a quienes estamos preocupados por el tema estaremos aún más preocupados. Era algo que ya sabíamos porque el expediente, sobre todo del juez García Sayán, habla de un promotor del aborto, de un promotor de la desprotección de la vida antes de nacer, y entonces nos preocupa muchísimo la actitud de esos 3 jueces, incluso la jueza Maculay, que fue, me parece a mí, totalmente improcedente en su actuar, burlista, fue una persona que no actuó como creeríamos una jueza de ese nivel. Lamentamos muchísimo esa actitud. ¿Qué otra actitud lamentamos? Que a los peritos que defendían la causa del Estado, o sea, que defienden la posición de Estado, que no es la FIP la solución para la infertilidad, se les acometió de manera improcedente. Al juez jurídico se le preguntaron cosas científicas, al juez científico se le preguntaron cosas jurídicas. Evidentemente ambos jueces, al perito, perdón, a los peritos se les confundieron los papeles, por supuesto que adrede, y eso dio a una respuesta de peritaje que no hubiésemos deseado quienes estamos del lado de la posición de Estado, diciendo que no es la FIP la solución para la infertilidad. Una procuradora que decide no defender a sus peritos en cuanto a exigirle a los jueces que hagan las preguntas correspondientes según la técnica que cada uno de los peritos asumía en su posición. Al jurídico, términos jurídicos, y al científico, las dudas y cuestionamientos científicos. Eso es uno de los puntos muy importantes. No entendemos por qué la señora procuradora no lo advirtió de manera procedente. La Procuraduría hizo una defensa de la vida muy acorde a nuestra posición, pero también le faltó una propuesta de solución. El Estado debe decir, bueno, si no queremos legislar en ese sentido, y esa no es nuestra respuesta como Estado, sí tenemos que tener un plan B, porque no es cerrarle la puerta a quienes esperan una solución de un tema de salud pública. Esperábamos que la Procuraduría de alguna manera fuera más propositiva. No se trata de decir que no, se trata de dar una solución. Si el Estado costarricense quiere defender la vida desde el momento de la concepción, bueno, debe darle una solución B a las personas que tienen afecciones de infertilidad. Y por último, bueno, ahorita la sentencia nos deja ese mal sabor de ya entender más o menos cómo va el camino de esta sentencia. Los peritos de la contraparte, o sea, los peritos de quienes están demandando al Estado, realmente fueron incluso sin ningún menoscabo, no despistaron su intención. Su intención no fue nunca decir estamos preocupados por las personas infértiles. Estamos dedicados a decir que no hay vida y no hay persona cuando se es embrión. Y entonces nos da la razón a quienes hemos estado preocupados por el otro lado de decir, bueno, lo que estamos detrás de la FIP es 2 temas. Parejas con un noble propósito que encuentran solo en la FIP la solución, y que son nobles personas que no han entendido que hay otro grupo que está abocado a que se pase la fertilización in vitro como derecho humano, porque es la única forma de desproteger la vida en el vientre materno. Para que los señores jueces puedan decir que in vitro es un derecho humano, primero tienen que referirse a los derechos del concebido, definir si el concebido es una persona, si es vida o si es un grupo de células. Luego de que se desproteja en el momento de la concepción la vida, aprobar el aborto es simplemente un solo paso, con mucha sencillez. Incluso desde ya presumimos que las conclusiones finales de la Corte probablemente sean de desproteger la vida desde en el vientre materno en todas sus etapas, porque fueron tan abiertos, fueron tan descarados en desproteger la vida, que no cabe la menor duda que no están preocupados por las personas que están enfermas de infertilidad. Lo que están es preocupados por, en una sentencia, en una sola vez, dejar claro cuáles son los derechos de la vida antes de nacer. En todo momento se dijo por parte de la jueza argentina, muy claro dijo, o sea, la preocupación es los derechos de la mujer a decidir.
el derecho de la vida antes de nacer no existe, porque no es una persona. Entonces, ¿cómo preocupa muchísimo? Bueno, a quienes hemos estado por meses trabajando en esto, es decir, nos dieron la razón. Ahora hay que correr más para mostrar esas otras versiones, pero sobre todo el Estado costarricense tiene el compromiso de asumir esto como un problema de salud pública. Insisto, no seguir repitiendo los derechos de la vida, los derechos de la mujer, sino los derechos de salud pública y la protección que nuestro marco jurídico hace de la vida antes de nacer. Todos los países de Latinoamérica, que son los que dependen de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, están muy asustados porque el trabajo por años en la lucha contra el aborto está en peligro y con una sola sentencia se puede venir todo atrás. Eso preocupa muchísimo. Como país tenemos una responsabilidad muy grande para asumir esto como un problema de salud pública que tiene muchas soluciones y que no entendemos por qué se quiere dar solo una solución. La única razón es la gente que está detrás de esto para por fin lograr desproteger la vida antes de nacer. Era obvio que aprobar el aborto de plano no estaba en juego ni estaba sencillo, pero hacerlo detrás de una noble causa como es la búsqueda de la fertilidad es la forma más sencilla de hacerlo. Ahora, doña Rita, se dice que el fallo de la Corte podría ser vinculante o no para el país. Sin embargo, la presidenta dijo que iba a respetar el fallo. ¿Qué pasaría el Congreso? ¿Qué dirá el Congreso? No, acá hay caminos distintos. Puede ser que la Corte diga, le exigimos a Costa Rica en estas condiciones aprobar como derecho humano el acceso a la FIP. O puede ser que la Corte diga, le exigimos a Costa Rica legislar en ese sentido. Entonces, el Congreso en este momento no puede hacer absolutamente nada. Algunas personas tienden a confundir que es una tarea del Congreso. No, en este momento, hasta que la Corte no se pronuncie, no es para nada tarea del Congreso. El Congreso puede en este momento aprobar una ley de fertilización in vitro y si la Corte por alguna razón se manifiesta en contra de como derecho humano la FIP, de nada sirvió la ley que se apruebe acá. La Corte está por encima de cualquier legislación que vaya a darse en este sentido. Y si es vinculante, y aún peor, no es vinculante para Costa Rica, es vinculante para toda Latinoamérica. Por eso hemos dicho que los ojos del mundo están puestos en Costa Rica. Si Costa Rica deja pasar este proceso y la desprotección de la vida antes de nacer, está para todos los países. Es por eso que hay mucha preocupación a nivel de toda Latinoamérica y hay más preocupación todavía cuando no se habla con claridad de las opciones, no se mencionan, no se insisten por las partes en hablar cómo hay muchas otras técnicas en las cuales se puede hacer un abordaje mejor de salud pública. Vinculante, por supuesto, el Congreso de la República no puede hacer absolutamente nada, es la Corte la que va a definir para bien o para mal, para las posiciones diversas, cuál es la decisión de país. Bien, muchísimas gracias, doña Rita, por explicarnos su posición con respecto a la fertilización in vitro y el fallo que pronto darán en Costa Rica las autoridades de derechos humanos. Nosotros volvemos en cualquier momento con más información acá desde el Primer Poder de la República, así es que siga con nosotros.